Muchas personas piensan que en la puerta de entrada al reino de los cielos está el apóstol Pedro con unas llaves, abriendo y cerrando a quien quiera pasar. El imaginario colectivo popular y desinformado tiene la idea de que Pedro es como un portero celestial, con facultades para dejar entrar a quienes él considere pertinente. Y de esa idea tan garrafalmente equivocada ha surgido otra idea aún peor, más errada, que muchas personas piensan que al cruzar el lindero de la eternidad y según ellos llegar a las puertas del cielo, ellos podrán de algún modo convencer a Pedro para que los deje entrar. Y otros, mucho más pecaminosa y blasfemamente, piensan que hasta podrán sobornar a Pedro y darle alguna cantidad de dinero para poder entrar al cielo. Pero ¿es entonces cierto que Pedro es un portero celestial? ¿Está Pedro facultado para permitir o denegar la entrada al cielo? Muchos dicen, bueno, sí, es que a Pedro se le dieron las llaves del reino de los cielos. Bueno, significa entonces que el hecho de que le hayan sido dadas o que se le haya dicho, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, significa entonces que él está en el cielo con unas llaves dejando entrar a quien él considere. ¿O qué significa entonces que se le haya dicho que a él se le darían las llaves del reino de los cielos? Acompáñenme a ver estas cosas en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 19. Mateo capítulo 16, versículo 19. Vamos a leer en el versículo 19, la ocasión anterior. Estuvimos viendo el versículo, la segunda parte del versículo anterior y ahora vamos a ver el versículo 19. Dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hasta allí. En esta ocasión solo vamos a meditar, hermanos, en la primera parte de este versículo, que es la parte que dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La segunda parte, que es, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, la veremos con la ayuda del Señor el próximo domingo. Y en cuanto a esta primera frase, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, vamos a ver primeramente qué significa llaves, para que entonces a continuación, en segundo lugar, podamos ver qué significa el reino de los cielos y luego veamos qué significan estas dos cosas en conjunto. En cuanto a las llaves, ¿qué significan las llaves? Pues noten que nuestro Señor Jesucristo le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Estamos partiendo de la idea de que estas llaves no son literales, que nuestro Señor Jesucristo no le dio ningunas llaves literales, pues ya hemos visto que
en el cielo ni hay puerta y mucho menos unas llaves. Ya vimos en los símbolos que estamos viendo en el libro del Apocalipsis que esto es eso, un símbolo. De manera entonces que las llaves a las que aquí se hace referencia deben ser un símbolo también. En cuanto a las llaves como símbolo, es un símbolo general, hermanos, a lo largo de la Escritura. No es una sana interpretación que interpretemos las llaves en Isaías de una forma, en Mateo de otra forma y en Apocalipsis de otra forma, sino que las llaves en la enseñanza general de la Escritura han de determinar un mismo símbolo. Y como vimos ya en nuestra exposición de Apocalipsis, las llaves entonces son un símbolo de poder y autoridad, pues ya nos dice también Isaías capítulo 22, versículo 22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y estas realidades se cumplen en Cristo, que nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. De manera que, como vimos, hermanos, las llaves aquí están simbolizando el poder y la autoridad. De manera que el reino de los cielos, en su concepto feudal, vamos a llamarlo así, o señorial, aunque está en expansión, posee límites. Es decir, no todos están dentro del reino de Dios. Estos límites y su naturaleza expansiva de este reino nos traen enseguida la idea de su necesario ingreso, lo que a su vez comprende la figura de las puertas para su ingreso, lo que a su vez nos lleva a la figura de las llaves para su ingreso. ¿Qué quise decir con todo esto? Que las llaves están inherentemente e indivisiblemente asociadas al reino de los cielos. Pero nos está expresando esto en figuras y nos está diciendo: imaginemos que el reino de los cielos es como un reino, un señorío, y como tal, aunque está en expansión el reino, posee límites. ¿Por qué posee límites? Porque de entrada no todos están en el reino de Dios. Vemos claro eso. Los incrédulos no forman parte del reino de Dios independientemente de lo que crean. Si son incrédulos, no forman parte del reino de Dios. Entonces, si este reino de Dios está limitado, es decir, comprende a unos y a otros no, y está en expansión, significa que si está en expansión, algunos han de entrar. Si algunos han de entrar, esto entonces nos lleva a la idea de que debe haber alguna forma de entrar, ¿sí? ¿Y cómo vamos a entrar? Pues aquí es donde aparece la figura de una puerta para poder entrar. Y enseguida la puerta entonces nos trae la necesidad de la figura de las llaves, de donde encontramos pues también que estas llaves tienen un propósito mayordomal o intendencial.
en aquellos que tienen las llaves en sus manos. Es decir, volvemos a la figura, si de manera simbólica el reino de los cielos se representa así, como un reino con sus límites, y que ya que está en expansión, algunos serán introducidos, y este reino entonces tiene una puerta, esas puertas tienen unas llaves, aquellos que tengan esas llaves para abrir, entonces están haciendo la función de intendentes. Intendente, deben saber ustedes que es aquel que tiene las llaves. El intendente por lo general pensamos que es el que está ahí barriendo y trapeando, ¿no? El intendente es el que tiene las llaves, es el mayordomo de todo. Entonces, las llaves tienen pues dos aspectos simbólicos. El primero, poder y autoridad, y el segundo, mayordomía o intendencia. Es decir, que se es mayordomo o un intendente que bien está allí para abrir y para cerrar. Estos dos aspectos del símbolo de las llaves, hermanos, hallan un lugar apropiado en las interpretaciones del anuncio que nuestro Señor Jesucristo está en estos momentos dando a Pedro. Pero primeramente en esta ocasión y en este mensaje vamos a ver solamente el símbolo de su aspecto mayordomal o intendencial, y el próximo domingo, con la ayuda del Señor, cuando veamos la segunda parte de este versículo, vamos a ver su símbolo en su aspecto de poder y autoridad. No se puede, por tanto, entonces negar la figura del intendente o amo de llaves en la expresión que nuestro Señor está dando a Pedro. Le está diciendo: tú serás mayordomo y serás un amo de llaves, en lo que le está diciendo. Sin embargo, a pesar de eso, no podemos perder de vista que esto es una figura y que como una figura requiere una interpretación. Es decir, que no debemos, aunque ya hemos reconocido que aquí nos está mostrando una figura de un mayordomo, no debemos pensar entonces sí era cierto que Pedro estaba ahí como portero con las llaves en la mano. No, esto es una figura. Y es una figura que requiere pues una interpretación. De manera entonces que a pesar de esto nosotros sostenemos que esta figura no socorre la fábula de Pedro en las puertas del cielo, dejando o no pasar a los que llegan allí. ¿Por qué no? ¿Por qué no significa esto? En primer lugar, porque es una figura, y en segundo lugar, por lo que significa la expresión el reino de los cielos. ¿Por qué decimos que eso es una fábula de pensar que Pedro está ahí en las puertas con unas llaves? En primer lugar, porque esto era una figura, era un símbolo, no es una realidad per se. Es un símbolo de otra cosa. Y en segundo lugar, porque la expresión el reino de los cielos, vamos a demostrar, no se refiere al paraíso. ¿Qué significa entonces la expresión el reino de los cielos? Nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro en el versículo 19, miren allí: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En las fábulas sobre Pedro en las puertas del reino de los cielos, la expresión el reino de los cielos es tomada como un símbolo del paraíso, o piensan que se refiere al paraíso, y por eso piensan que Pedro está allá. Sin embargo, el pensar así
solo manifiesta un muy extraviado concepto de lo que es el reino de Dios y de las doctrinas de la salvación. Porque la expresión el reino de Dios no se refiere al paraíso en sí mismo. El reino de Dios no se refiere allá al cielo, a donde van a todos los que han de ser salvos o van siendo salvos. Per se, el reino de los cielos entonces no se refiere a estas cosas. Adicionalmente, esto muestra un entendimiento muy extraviado de cómo se obtiene la salvación. ¿Cómo es que se obtiene la salvación? Llegando, o cómo se entra al cielo, llegando y pidiéndole a Pedro que nos deje entrar. ¿Así es como se salva la gente? ¿Yendo a tocar y pedir que le dejen entrar? Esto es totalmente fuera y está totalmente extraviado de la doctrina de la salvación. La salvación evidentemente no se obtiene de esta forma. Es necesario haber sido salvo en y por Cristo Jesús para fin de poder tener entrada al cielo. Si una persona no es salva en Cristo en esta tierra, jamás podrá imaginar ni debe pensar que siquiera va a ir 1 centímetro rumbo hacia arriba. En ninguna forma puede pensar que si no ha creído en Cristo, no ha sido Cristo su Señor en esta tierra, no debe de cruzarle por la mente la más mínima idea de que podrá siquiera tocar a las puertas del cielo. ¿Me explico? No en ninguna forma, porque aquel que no ha creído en Cristo para salvación, cuando muere va directo al infierno, a la condenación. ¿Me explico? No es que va a ir y va a tocar, oigan, me dan chance de entrar y le van a decir, no, pues a ver, no, pues tú te portaste medio mal. No, ni siquiera va a suceder así. Hermanos, porque entonces, ¿qué concepto de organización y de justicia tenemos de Dios? ¿Quién de ustedes cuando es apresado o en donde sucede que la policía apresa a alguien, lo entrega al ministerio público y entonces a partir de ahí él va y solo camina a ver para dónde va? ¿Me explico? ¿Cuándo pasa eso? O sea, agarran a alguien, lo meten ahí y él solo debe ir a buscar a ver a dónde le toca ir. No, es obvio que no, es un convicto, se le toma y se le custodia y se le lleva hasta donde le corresponde. No tiene la libertad de preguntar ¿y ahora a dónde voy? No, es llevado hacia donde debe ir. ¿Me explico? Asimismo, hermanos, estamos hablando de la justicia eterna, de la justicia celestial. ¿Cómo pueden pensar que al morir entonces van a estar libres para ir a buscar a ver a dónde deben ir? No, en cuanto mueren, serán entonces conducidos al cielo o al infierno. No hay más que hacer. La Iglesia cristiana, por su parte, ha propuesto entonces 2 interpretaciones de lo que significa particularmente la expresión el reino de los cielos. Aunque estas no difieren mucho la una de la otra, vamos a expresar estas 2 y vamos a ver que las 2 apuntan al mismo lugar, aunque una hace una distinción de la otra. En la primera interpretación, la expresión el reino de los cielos se interpreta como un término enteramente equivalente con la iglesia o equivalente a la iglesia. En esta interpretación, a Pedro se le es concedido entonces las llaves para abrir las puertas de la iglesia neotestamentaria recién inaugurada
tanto a judíos como a gentiles. Y se dice, aquí el reino de los cielos significa la iglesia. Entonces, el Señor le está diciendo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, es decir, a ti te daré las llaves de la iglesia. Y se agrega, esto se cumplió cuando el apóstol Pedro predicó a los gentiles en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 36, y entonces se abrió allí la puerta de la iglesia para que los judíos primero, entraran todos los judíos a la iglesia. Y luego, él mismo en Hechos 10 se dice, abrió con esas llaves que le dio Cristo la puerta de la iglesia a los gentiles para que los gentiles entraran dentro de la iglesia. En ese sentido, dice un autor puritano, es el poder de las llaves lo que se da, aludiendo a la costumbre de investir a los hombres de autoridad en tal lugar, entregándoles las llaves del lugar. El poder aquí delegado es un poder espiritual, es un poder perteneciente al reino de los cielos, es decir, a la iglesia, esa parte de ella que es militante aquí en la tierra, a la dispensación evangélica. De eso es de lo que la potestad apostólica y ministerial está enteramente versada. No es ningún poder civil secular lo que se transmite por la presente. El reino de Cristo no es de este mundo. Sus instrucciones después fueron en cosas pertenecientes al reino de Dios. Hasta allí termina esta cita. De esta interpretación entonces se desprende la corroboración de la autoridad apostólica sobre la iglesia militante, lo que no tiene ninguna falta de verdad. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos la segunda parte del versículo 19. La segunda interpretación de qué significa la expresión el reino de los cielos no es muy diferente a la anterior, solamente que intenta ser un poco más precisa en lo referente al concepto del reino de los cielos. Esta postura sostiene que interpretar la expresión el reino de los cielos como un término meramente equivalente a la iglesia no es del todo preciso. Esto debido a que el concepto del reino de los cielos, hermanos, es un concepto más amplio que el concepto mismo de la iglesia. Aunque no es posible desasociarlos, el reino de los cielos de la iglesia misma, pues que la iglesia misma está incluida en el reino de los cielos, de modo que la iglesia es como el brazo o el mecanismo central del reino de los cielos. Se hace la distinción de que la iglesia per se no es el todo del reino de los cielos. ¿Me expliqué? Espero que me hayan seguido porque esto hace toda la diferencia de lo que viene después. El reino de los cielos, pues, en palabras del comentarista William Hendrickson, en su connotación más amplia, indica su reinado, es decir, el de Cristo, su gobierno, su soberanía, reconocido en los corazones de los que creen. De esta definición se desprende que el reino de los cielos posee entonces diversos aspectos sobre los que la iglesia actúa como un canal comunicador de los designios, de los beneficios y de las facultades de este reino, mas no como su fuente. ¿Me siguieron? El reino de los cielos entonces abarca cosas
aún incluso para la eternidad, mientras que la iglesia, por su parte, tiene un propósito militante aquí en la tierra. Por ejemplo, en el señorío de este reino, la iglesia da a conocer las leyes y designios del rey, mas no es la iglesia quien promulga ni quien produce la obediencia en este reino. ¿Me siguen? De manera entonces que la iglesia es parte del reino, pero la iglesia no es todo el reino. ¿Me siguieron? La iglesia no es de hecho la fuente del reino, ni es la fuente de los poderes y las acciones del reino. En la salvación, por ejemplo, como medio de introducción a este reino, es Dios el que obra de principio a fin. Eso estamos de acuerdo. En la salvación es Dios el que obra de principio a fin. Sin embargo, la iglesia militante es el instrumento material en la proclamación del mensaje que será usado para llamar a los elegidos para que sean introducidos en el reino de Dios. ¿Me siguieron? Es Dios el que los llama, es Dios el que los introduce, pero es Dios el que los introduce, no es la iglesia. ¿Me siguieron? La iglesia hace el llamado general, el Señor hace el llamado interno, y es Dios el que los ingresa en el reino, pero ¿a dónde los ingresa? A la iglesia. ¿Sí? No puede haber alguien en ese sentido dentro del reino y fuera de la iglesia. Eso no puede ocurrir. Y por eso se ha también tergiversado o se ha confundido más bien esta expresión de reino de Dios igual a iglesia. Como tal, hermanos, no es tanto así. De esta manera es entonces como se llega a la conclusión de que en este versículo la expresión el reino de los cielos significa el verdadero evangelio que viene del cielo y que llama a todos a la fe. Espero que me hayan seguido en todo este proceso, hermanos, porque todo este proceso fue para llegar aquí. El reino de los cielos, entonces, en este sentido, en esta aplicación, en esta forma, en este aspecto del reino de los cielos, se está refiriendo a el verdadero evangelio. Ese evangelio que llama a todos a la fe. Pues el reino de los cielos, como les decía, incluye muchísimas otras verdades. Incluye la salvación, incluye también todo lo que tiene que ver con la salvación, la preservación de los creyentes e incluso la glorificación de los creyentes. De manera entonces que el aspecto del reino de los cielos al que se está refiriendo este versículo, se entiende pues que es el verdadero evangelio. Un pasaje de la Escritura que nos puede hacer más claras estas cosas es la parábola de las bodas. En Mateo capítulo 22, versículo 1 al 10. Acompáñenme rápidamente, por favor, a Mateo capítulo 22, versículo 1 al 10. Aquí se nos habla acerca de una parábola que tiene que ver o que simboliza el reino de los cielos. Dice el versículo 1:
Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos, ¿se fijaron? ¿De qué nos va a hablar? El reino de los cielos. Porque por lo general vemos esto y pensamos que nos va a hablar de la salvación. Y bueno, ¿nos está hablando de salvación? Sí, nos está hablando de salvación. Pero si ustedes se fijaron, cuando lo leímos hace rato, también nos está hablando del infierno. Y también nos está hablando de la muerte de sus profetas. Y también nos está hablando de otras cosas. Entonces, noten que nos va a hablar del reino de los cielos en diferentes aspectos. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Miren aquí el reino de los cielos. Pues el Señor nos está diciendo, les voy a explicar cómo es el reino de los cielos. Y nos da una comparación. Nos da una parábola. En esta parábola nos habla acerca de las bodas que Él ya preparó, de aquellos a los que convidó y no quisieron ir, y entonces la labor que envía a hacer a sus siervos. El reino de los cielos, nos dijo nuestro Señor Jesucristo, ya está aquí. Y en palabras de este rey, ya está todo preparado. Ya los animales fueron engordados, los animales engordados ya fueron muertos, ya está todo listo. Cristo dijo, el reino de Dios ya está entre vosotros. Ya está todo preparado. Y ahora que ya está todo preparado, dijo a sus siervos enseguida, ya que aquellos que fueron invitados no vinieron, les dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Es como si el Señor les estuviera diciendo, les doy autoridad para que en mi nombre llamen a cuantos se encuentren y los metan a mi casa, los metan a las bodas, los introduzcan al reino. ¿Me están siguiendo? Entonces aquí este rey ya preparó todo, ya preparó su reino y está invistiendo de autoridad a sus siervos. En el pasado, a los demás los mandó invitar particularmente a algunos y estos no vinieron. Ahora les da autoridad a estos siervos y les dice, ustedes vayan, no sé a quién, al que se encuentren. Les daré la autoridad de que al que se encuentren, se lo traigan y lo metan. Antes de esto, solo había unos específicos
Y el que estaba en la puerta iba a decir, a ver, ¿está en la lista de invitados? No, pues no, usted no es de los invitados, usted no puede entrar. ¿Me están siguiendo? Ahora, a estos siervos les ha sido dada la autoridad de que a quienes ellos señalen y traigan, puedan pasar. ¿Se fijaron? Porque les está diciendo, id a las salidas de los caminos y llamad a cuantos halléis. Y está implícito que a los que ustedes llamen, hallen y traigan, los vamos a dejar entrar. Ustedes van a tener entonces la autoridad para atraer y llamar a aquellos y la autoridad para introducirlos en mi casa. ¿Y cómo les van a llamar? Por medio de la proclamación del Evangelio. ¿Cómo les iban a llamar a introducirse a ese reino? Por medio de la proclamación del Evangelio. Es como si les dijera, aquellos a los que ustedes llamen, ustedes tendrán la autoridad para dejarlos entrar, si quieren venir al reino de los cielos. De manera que las llaves de este reino son la autoridad y gracia para proclamar las verdades del Evangelio, haciendo el llamado a todos los que están fuera del reino para venir a entrar en el reino. ¿Me siguieron? Y en esto, esta postura coincide con la anterior, en que esto sí, ciertamente se estaba cumpliendo en Hechos capítulo 2, cuando Pedro, al proclamar el Evangelio, está llamando a la salvación, al reino de los cielos, a todos los que lo oyeron. Y ciertamente también ocurrió en Hechos 10, cuando Pedro está llamando a los gentiles también por medio de la proclamación del Evangelio. Y estas llaves, pues, del reino de los cielos son a la vez una misión y comisión de Cristo para hacer uso de ellas como si fueran mayordomos. ¿Mayordomos de qué? Mayordomos de estas llaves, mayordomos de esta proclamación evangélica de las verdades del Evangelio para llamar a los que están fuera del reino a entrar en él. Ahora, ¿se dio esta comisión únicamente a Pedro? La respuesta es no. No, sino que lo que nuestro Señor Jesucristo aquí dijo a Pedro, lo dijo a todos sus discípulos. Lo que aquí nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, se los dijo a todos. Es decir, que cuando Él estaba diciendo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, le está diciendo lo mismo a todos los discípulos. ¿Por qué? En primer lugar, porque la pregunta que vimos hace 3 domingos, ¿a quién fue hecha? ¿A Pedro? No, la pregunta fue hecha a todos sus discípulos, según nos dice Mateo 16:13. Si la pregunta es hecha a todos sus discípulos, entonces la réplica es dada a todos sus discípulos. En segundo lugar, esto es dicho a todos los discípulos y no solo a Pedro, porque Pedro hablaba por todos. ¿Recuerdan? Dice Juan 6:69,
nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan? El Señor, ustedes notaron que les preguntó a todos, ¿quién dice la gente? Y aquí Pedro es el que, según nos dice Juan 6:69, habla como en representación de todos y les dice, nosotros hemos creído esto. De manera que entonces nuestro Señor le está respondiendo a todos y con Pedro les está dando las llaves a todos los discípulos. ¿Por qué? En tercer lugar, porque en la evidencia de la Escritura encontramos que fueron todos ellos los que ejercieron esta mayordomía y esta autoridad simbolizada por las llaves. El símbolo de autoridad de las llaves y el símbolo de mayordomía de las llaves fueron ejercidas, hermanos, por todos. Y no solo por Pedro. Y eso ustedes lo pueden leer. Por ejemplo, tenemos a Pablo en Hechos capítulo 13, versículo 26 al 48. Si ustedes leen allí Pablo, que ni siquiera estaba en este grupo oyendo estas palabras, está ejerciendo la autoridad de las llaves y está ejerciendo la mayordomía de las llaves. Léanlo ustedes en su casa. Pablo está haciendo estas cosas aquí. Entonces, ¿por qué solo se mencionó a Pedro? Porque Pedro habló por todos, como vimos, como una voz populi. Pedro, como una especie de representante de todos, Pedro habló por todos. Por esta razón, solo se mencionó a Pedro. Adicionalmente, se le dice a Pedro, debido a que, aunque todos los demás habrían de ejercer esta mayordomía, él habría de tener un papel inaugural y sobresaliente en esta labor. Fue Pedro quien primero hizo uso de estas llaves en el reino de los cielos. Y por eso es mencionado él. Nos dice el comentarista Albert Barnes, como el Salvador dice, por tanto, que dará a Pedro las llaves del reino de los cielos, quiere decir que hará de él el instrumento para abrir la puerta de la fe al mundo, el primero en predicar el evangelio tanto a judíos como a gentiles. La única preeminencia entonces que tuvo Pedro fue el honor de abrir primero las puertas del evangelio al mundo. Él las abrió primero, sin embargo, las llaves se les dio a todos. Y vamos a ver hasta el día de hoy. Una prueba adicional de que esta mayordomía y autoridad se le otorgó a todos los apóstoles y sus delegados en Pedro, la veremos la próxima ocasión con la ayuda del Señor cuando veamos qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oremos, hermanos, al Señor.